Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 18 de junio de 2016 y esto es La Contracrónica. No os engaño si os digo que los liberales tenemos un problema con las elecciones. Cada vez que hay elecciones andamos como pollos sin cabeza diciendo voto, no voto, y si voto, ¿a quién voto? Y si no voto, ¿cómo explico a los que sí votan por qué no voto? Es una historia que se arrastra desde que yo tengo recuerdo. No hay elección, ni las pasadas, ni las anteriores, ni las otras, en las que los liberales no estuviésemos con mil problemas relativos a la votación. Algunos lo resolvieron hace ya mucho tiempo y decidieron no votar. Conozco unos cuantos. Otros que votan siempre a los mismos, otros que lo van cambiando en función de los partidos que se presentan. De hecho, en España, los últimos 20 años que yo recuerde, que son los que tengo un recuerdo más preciso, realmente había muy poco donde elegir. Podías, por lo menos en Madrid, que en Cataluña o en el País Vasco, pues sí tenías partidos nacionalistas, pero aquí en Madrid era o el PP o el PSOE, y la cosa más o menos estaba clara. No así ahora. Desde hace 2 años sí que han aparecido partidos nuevos. El tema es que la política, como liberales que somos, nos repele un poco. Y la verdad, seamos sinceros, en España nunca ha habido un partido liberal, o no lo ha habido hasta hace muy poquito tiempo que apareció el Partido Libertario. Tenéis ahí la entrevista que hice ayer a Daniel Martínez del PELIP, pero es un Partido Libertario con muy pocos votos y por lo tanto es un voto más de conciencia, un voto más de principios que otra cosa. Las posibilidades que a día de hoy el Partido Libertario obtenga representación y ese voto se convierta en escaños, pues son remotas. Luego más adelante veremos cuántos votos tuvo en las últimas elecciones y el porcentaje sobre el total nacional. La cuestión es que muchos se abstienen, muchos nos abstenemos, otros votan en blanco, otros votan nulo y otros optan por el mal menor, ya sabéis, tipo el PP, tipo Convergencia y Unión o la ex Convergencia y Unión, tipo el PNV, tipo incluso algunos el PSOE, diciendo, bueno, al menos que esto, al menos voy a votar y me doy el gusto y que algo se llevarán, ¿no? Esa suele ser la manera en la que los liberales intentamos salir bien librados de las elecciones. Pero estas elecciones son especialmente peculiares o son muy especiales. Todos lo sabemos, no es un secreto para nadie. Así que ahora más que nunca nos hacemos todos la pregunta, ¿tenemos que votar? Y si votamos, ¿a quién debemos hacerlo? En circunstancias normales, es decir, en las elecciones del año 2008 o en las elecciones de, pues qué sé yo, en las municipales de 2003, pues no habría tanto problema o no estaríamos ante una disyuntiva tan complicada en el tema de votar o no votar y en el caso de hacerlo, ¿a quién hacerlo? No, de hecho, si yo hubiese tenido este podcast en 2008, probablemente no hubiese grabado este capítulo. Nunca, jamás. Pues mira, votad si queréis, si no votéis, si no queréis, porque tampoco nos jugamos tanto. Bueno, en aquel entonces lo más que nos jugábamos era si Zapatero continuaba o se quedaba, simplemente. Recuerdo perfectamente aquellas elecciones. Pero no nos encontramos en circunstancias tan especiales como nos encontramos en el año 2016. Por lo que estamos ante, los liberales y todos los españoles, estamos ante una situación anormal. Simple, y esto yo creo que no es ningún secreto para nadie, que lo que se juega el país, y nos jugamos todos, lógicamente, que estamos dentro de él en estas elecciones, es mucho. Nos jugamos, diría que el modelo mismo de país, por donde queremos que vaya España en los próximos años. De lo que salga de estas elecciones puede salir, va a salir un mal gobierno, porque los gobiernos siempre son malos, asumámoslo, un gobierno malo o un gobierno peor. Puede incluso salir una bomba en diferido. Puede ser un gobierno temporal que termine convirtiéndose en un gobierno pésimo dentro de 4 años. Así que creo que pocas veces nos habíamos encontrado, por lo menos los de nuestra generación, ante, bueno, un desafío semejante o un desafío electoral semejante. Eso nos lleva, inevitablemente, a preguntarnos de nuevo si votamos o no, y en el caso de que decidamos hacerlo, ¿a quién vamos a votar? Ya está. Y esa es la razón por la cual pues estoy aquí con vosotros tratando de deshacer vuestras dudas o al menos de barajar distintas opciones, porque yo no os voy a decir ni os diré jamás a quién tenéis que votar ni si tenéis que votar o no. Puedo dar mi opinión o puedo decir lo que hago yo, pero no lo que tenéis que hacer vosotros. Yo ni os pido el voto
ni os puedo recomendar en todo caso, pues en función de mis preferencias. Y creo que a estas alturas, después de 100 y pico contracrónicas, más o menos mis opiniones al respecto de las elecciones, de los partidos políticos y en general mis preferencias políticas las conocéis de sobra. Así que vamos allá, vamos con las distintas opciones. Se me ocurren 4. La primera sería no votar, sencillo, es decir, ser abstencionistas. La segunda, votar en blanco o nulo, que no deja de ser una opción válida. La tercera, dar un voto de principios. Y la cuarta y última, hacer un voto útil. Parto del hecho de que a los liberales, como os decía antes, la política nos repele de principios, no nos gusta, no somos como, pues que os digo yo, los falangistas, que les encanta la política, que todo es política, o los socialistas en sentido estricto, estoy hablando, es decir, no somos podemitas, que les encanta, todo es política, cualquier cosa que pase por el mundo es política. A los liberales, el liberalismo es, por decirlo de alguna manera sencilla, es la antipolítica, o como han elegido el Partido Libertario estas elecciones, la contrapolítica. Pero en principio siempre, quizá por esa razón, ha habido muy pocos liberales en política y no nos gusta vivirla desde dentro, nos gusta poco vivirla desde dentro, y cuando la vivimos desde fuera lo hacemos con mucha displicencia y con mucho desdén. Tratamos a los políticos, bueno, sabéis el cariño que les tengo yo, que es poco tirando a ninguno, cuando no directamente les aborrezco. Mi posición es muy liberal, ¿eh? No penséis que es que yo soy un radical ni nada de eso. Con cualquier liberal que habréis, muchos de vosotros que sois tan liberales como yo, algunos incluso más, tenéis unas sensaciones muy similares por la política. Bien, dicho esto, vamos a pasar a analizar opción por opción o caso por caso. Empecemos por la opción de no votar, es decir, de ser abstencionistas. No votar es la opción que yo elijo o que yo he elegido. El tema es que un voto cuenta muy poco. De hecho, tengo por ahí un artículo que escribí el año pasado a raíz de las elecciones municipales en la que explicaba, creo que se titulaba, podéis buscarlo, se titulaba ¿Votar para qué? También está en mi página web, a ver si me acuerdo y luego os lo meto en los comentarios de iVoox y de YouTube para que lo podáis leer de nuevo. Votar para qué daba una serie de razones a favor del abstencionismo o por qué no deberíamos votar o por qué yo no voto realmente. Tenéis razones a favor del abstencionismo muchísimas. Tenéis desde las de principios puros, es decir, yo no voto porque no puedo votar, porque emitir el voto a favor de cualquier formación sería una traición a mis principios más sagrados. Ahí tenéis, pues, ¿qué os digo? Yo no sé, a María Blanco, o tenéis a Jorge Balín, que no votan por principio. Son liberales, muy, muy coherentes, extremadamente coherentes, y te dicen, mira, yo no voy a votar porque vote a quien vote, me voy a traicionar a mí mismo, y eso es por ahí sí que no paso. Luego los hay más prácticos, este mismo artículo que escribí el año pasado, ¿no? Que decía, bueno, si es que realmente votar tampoco importa mucho, es todo un puñetero show, y total, gane quien gane, nos van a joder de cualquier manera. Entonces, al menos que, ya que nos van a joder, no sea con nuestro consentimiento, aunque sea un consentimiento que se cifre en un simple voto. O sea, es una de las razones por... Yo creo que el abstencionista medio es esto. Es una especie de mezcla de descontento, falta de interés y vaguería. Mira, tampoco es que bien, sí, pero o si eso voy a votar, pero luego no va porque se lo olvida o porque no le da importancia. En España no olvidéis que se abstienen de promedio el 30% del censo. Hay 3 de cada 10 españoles no votan. No son siempre los mismos 3, eso varía, obviamente, pero de promedio hay eso. No hay hay un 30% que es una cosa ni es muy alta ni es muy baja. No podemos hablar de que tenemos un país de grandes votantes, pero tampoco de grandes abstencionistas. Nuestra democracia es promedio, como casi todo. España es un país desarrollado promedio en casi todos los aspectos, aunque a nosotros nos guste considerarlo algo especial o una especie de excepción histórica. La segunda posibilidad sería votar en blanco o votar nulo. No son la misma cosa y ahora os lo voy a explicar. Votar en blanco o votar nulo sería parecido al anterior, pero con diferentes consecuencias. La diferencia fundamental, por si alguno tenéis la duda, supongo que muchos ya la sabréis, la diferencia, el voto en blanco se contabiliza, es un voto emitido. Tú vas y emites el voto, más se dice, Pepito de tal, vota tal, y votar en blanco es echar una papeleta en un sobre vacío. Eso es un voto en blanco, simplemente. Claro, que
normalmente el votante en blanco, que lo suele hacer como castigo, dice, pues yo con esto castigo y así este es mi escaño, el escaño que me corresponde o la porción de escaño que me corresponde, no se la queda a nadie. Bueno, pues lamento comunicar a los que voten en blanco con esa idea que no es así. Cuando se vota en blanco, ese voto se contabiliza y los escaños se distribuyen entre los partidos en función del total de votos emitidos. Eso con la ley DONT en la mano. Pero es que la ley DONT es la que tenemos que tener en la mano cuando hablamos de las elecciones en España, porque es la que rige nuestro recuento electoral, nuestro sistema electoral. Por lo que, ya sabéis, votar en blanco es votar. Es no votar a ninguno, pero votar, y ese voto se va a tener en cuenta. Votar en blanco suele, o un número grande de votos en blanco suele perjudicar a los minoritarios y beneficiar a los mayoritarios. Si votáis en blanco, que sepáis que al Partido Popular o a Podemos les vais a beneficiar, porque van a ser los dos partidos con el mayor número de votos, o las dos listas con el mayor número de votos. El voto nulo es distinto. El voto nulo es un voto no emitido, o mejor dicho, emitido, pero emitido de manera defectuosa. Es lo clásico, que llegáis, tacháis la papeleta, la metéis en el sobre y votáis. O, como se da en todas las elecciones, alguno que corta una loncha de chorizo, siempre chorizo, no vale el salchichón, no vale el lomo, tiene que ser chorizo, ya sabéis por qué, y me corta una lonchita. Tiene que ser fina, eso también es importante, y no hace falta que metáis chorizo de jabugo ni de pata negra. Con un chorizo barato de esos del día, basta. Bueno, pues se corta una lonchita de chorizo fina, a ser posible con máquina, la metéis en el sobre y lo echáis. Eso es un voto nulo. Lo abre el de la mesa, se pringa con los dedos, con la loncha de chorizo y no lo cuenta directamente, dice, bien, voto no emitido. Simplemente está defectuoso, luego esto es como si no hubiese votado. Votar nulo, por lo tanto, es muy parecido a votar en blanco. Es un voto que pasa a no haber existido. A votar en blanco, a abstenerse. La abstención es encoger el censo electoral. Simplemente, si el censo electoral en España, pues no sé cuánto es, pues 38 millones de personas, pongamos por caso. Censo electoral total, todos los españoles que tenemos derecho a voto. Todos, incluidos, desde los 18 hasta los más mayores, porque vota todo el mundo desde los 18 años. Y que no tengan restringidos los derechos de sufragio, ¿se entiende? De los 38 millones de personas, si se abstienen 3 millones, pues lo único que hemos hecho es encoger el censo a los 35 millones, nada más. Simplemente se contabilizarán o se repartirán los escaños en función de esos 35 millones en lugar de en función de los 38 que forman el censo. Si hay 3 millones de votos nulos, que ya me parece mucho, bueno, sería, imaginaos, 3 millones de votos con una loncha de chorizo, darían para una barbacoa. En ese caso sería lo mismo. Bueno, pues tenemos 38 millones, pero ha habido 3 millones que nos han metido aquí todo el choricerío. Pues estos 3 millones no cuentan. Se encogería y se contabilizaría sobre los 35 millones. La tercera opción, la tercera posibilidad, es el voto romántico o el voto de principios, como os decía antes. Esto ya va en gustos. Cada uno vota en función de sus principios. Los nuestros, o los míos por lo menos, y entiendo que los de muchos de vosotros son principios liberales. Liberales dentro de la gama amplia que conforma el liberalismo. No, yo no soy de estos que dicen liberal, ni soy un repartidor de carne de liberales, ni muchísimo menos. El liberalismo es un cuerpo de ideas muy amplio, que no es propiamente una ideología, y tienen cabida pues, muchas sensibilidades dentro del liberalismo. Desde un liberalismo suavecito, casi que se confunde o que está en la linde con la socialdemocracia, hasta un liberalismo que está en la linde con el conservadurismo, que serían sus fronteras naturales, desde el punto de vista de la doctrina política. Bien, un liberal barra conservador, por si queremos llevarlo a o liberal socialdemócrata o socioliberal, bien, un liberal tendría dos opciones principales, hoy por hoy, si lo que quiere hacer es un voto con la lista de partidos que se presentan en las elecciones, quiero decir. Tendría por un lado el Partido Libertario, sus propuestas o parte de ellas ya las conocéis, los que escuchasteis en la entrevista de Daniel de ayer, y por el otro lado Vox. Vox es un partido, uno estaría en la parte más libertaria, más del liberalismo, el tarro de las esencias, y el otro sería más un liberalismo conservador. Pero el programa de Vox, efectivamente, a poco que descendamos sobre él, es un programa que tiene muchos elementos liberales. Otros no lo son tanto, pero en la parte económica, desde luego, ya me gustaría que partidos como Ciudadanos llevasen un programa como el de Vox, por lo menos un programa económico. Bien, hay mucho liberal que está, además liberal, y tenía un deseo irrefrenable de decir esta palabra, un liberal cabal, mucho liberal cabal por España que vota a Vox y lo vota con orgullo. Y me parece bien.
Ninguno de los dos, eso debéis saberlo desde ya, va a conseguir representación. Eso es algo que os puedo, pues si queréis apostamos. Vamos, me ha puesto la moto. Bueno, no vale mucho, pero oye, es lo único que tengo para moverme. A que ninguno de los dos saca representación ninguna, cero, ni un escaño. Os puedo dar los datos. No figuran en las encuestas, porque las encuestas solo miden los partidos grandes, pero os lo digo, fijaos, si soy listo, soy casi adivino, que se van a quedar sin nada. Van a quedarse a la Luna de Valencia. En las últimas elecciones, en las de el 20 de diciembre de 2015, Vox sacó exactamente, he ido a mirarlo, a los resultados generales, sacó 57.753 votos, o lo que es lo mismo, el 0,23% del electorado. El Partido Libertario, por su parte, sacó 2.833, o 0,01%. Entre los dos, como podéis ver, aproximadamente unos 60.000 votos. 60.000 votos, pues sintiéndolo mucho y más a nivel nacional. Y cierto es que el Vox tenía listas en más circunscripciones que el Partido Libertario, pero aún así, no da para mucho. Para que os hagáis una idea, el partido con menos votos que sacó un escaño fue Coalición Canaria, que obtuvo, lo tengo delante, obtuvo 81.750 votos, el 0,33, el 0,3%, pero claro, se presentaba solo en Canarias. Tenía el sesgo que tiene la ley DONT a favor de los partidos regionales, jugó a su favor. Tuvo un 0,33 nacional, pero en las Islas Canarias pues sí tuvo los suficientes votos como para poder mandar un diputado hasta Madrid. Lo que no sé, si alguno me lo puede decir, si ese diputado viene de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria o de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Lo desconozco. Si sois militantes o simpatizantes abiertos, tíos muy volcados, muy entregados con la causa de cualquiera de estos dos partidos, ya sea del Partido Libertario o de Vox, pues lo suyo es que les echéis el voto. Tiene lógica, sería coherente además por vuestra parte. Y además es que yo creo firmemente que es bueno que estos partidos existan. Es bueno que existan partidos como Vox y es bueno que existan partidos como el Partido Libertario. Sinceramente lo digo. Es bueno que haya gente que mantenga, ya sé que es muy heroico decirlo y que yo soy el primero que no mantendría probablemente la paciencia y el empuje para seguir durante años tras años sabiendo que nunca va a convertirse eso en nada si yo me dedicase a la política, que no me dedico. Yo pues simpatizo con más que con partidos, con ideas, y si hay un partido que representa mis ideas, pues simpatizo con ese partido o con parte de ese partido. Lo que yo no hago es milito en ninguno, ni he militado, ni militaré. Nada más. Que no puedo decir que nunca jamás lo haré, pero mi idea es no hacerlo jamás. Porque creo que mientras tenga este oficio, por lo menos, creo que el periodismo y la política no se llevan muy bien, que me generarían unos conflictos de intereses al cabo del tiempo que yo personalmente consideraría intolerables. Entonces, en el caso de que realmente sintáis estos partidos o las ideas que representan mucho, lo suyo es que votéis de manera romántica porque no está mal. Y además, repito, es bueno que estos dos partidos estén ahí y estén dando la batalla en la medida de sus posibilidades, que son pocas, pero que nuestras ideas o que las ideas que yo considero buenas pues se vean, aunque sea poco y aunque sea de manera discontinua, pero que haya alguien que las represente. Por último, y esta es la parte más espinosa de la contracrónica de hoy, entraríamos ya en el terreno, el terreno movedizo del voto útil. Voto útil me diréis, no, alguno se echará las manos a la cabeza ahora diciendo, pero Villanueva, ¿por qué nos haces esto? Tú no deberías hablar del voto útil, eso es para los débiles, nosotros no, nosotros somos liberales puros y jamás nos rendiremos al voto útil. Pues el voto útil existe y hasta puede ser bueno en ciertas circunstancias, no nos engañemos. Voto útil se define con todo voto dirigido o entregado a un partido con posibilidad real de sacar representación parlamentaria. Además, eso es el voto útil. Entre los grandes partidos liberales, o entre los grandes partidos no hay liberales, perdón, no tenemos ni en la izquierda ni en la derecha, tradicionales o convencionales, hay partidos que podamos denominar liberales. Evidentemente Podemos no lo es, el PSOE tampoco propiamente, Ciudadanos no es un partido liberal en sentido estricto, ni el Partido Popular. Estos son los 4 grandes partidos nacionales.
simplemente, pero es que tampoco entre los regionales, no son propiamente ni el PNV, ni lo que era Convergencia. Bueno, Convergencia, por cierto, se va a volver a presentar, o se vuelve a presentar estas elecciones con sus siglas tradicionales. Ya sabéis que en diciembre se presentaron con aquello de democracia y libertad. Bien, esa coalición no la han reeditado, podremos decir, o podrán decir los de Convergencia, de yo voté a Convergencia. Entonces, aquí yo abordaría, en lugar de la vía positiva, que es lo que vimos en el tercer supuesto, en el del voto de principios, yo abordaría la vía negativa, que creo, y os lo he dicho en multitud de ocasiones, que es la mejor manera de llegar a la verdad. Es la vía sustractiva. Vamos a quitar todo lo que no es. Es la vía sustractiva, os voy a contar una anécdota, y es una mera digresión. Cuentan que cuando Miguel Ángel había esculpido su estatua famosa que está en Florencia, el David, le preguntaron que cómo había conseguido hacerlo. Dijo, pero ¿usted cómo ha conseguido hacer una obra tan perfecta? Y contestó, muy simple, retiré todo lo que no era el David. Trabajó sobre un bloque de mármol, pues todo lo que no era el David se lo quité. Eso sería vía sustractiva pura. Aquí, en este caso, de saber a dónde dirigir nuestro voto útil, pues creo que el mejor modo es utilizar la vía sustractiva. Es decir, eliminemos lo que no es liberal o lo que tiene más de socialista o más de colectivista o el vocablo que queráis emplear. Empecemos bien. Podemos, está claro, queda fuera por razones más que obvias. Podemos no solo no es liberal, sino que además se define abiertamente como antiliberal en prácticamente todos sus puntos. No hay por dónde cogerlo en casi ningún sitio. Podemos encontrar alguna coincidencia de los liberales, que evidentemente la hay, pero siempre vamos a encontrar una coincidencia. Somos todos seres humanos, pero en líneas generales pues no es la opción del liberal, no puede serlo. Es un partido que presume de su pasado comunista, que en muchos casos es presente, y ahora pues habla de... su programa electoral habla por ellos y las declaraciones de sus líderes. No sucedería algo similar pues con Bildu, por ejemplo, que se presenta por el País Vasco, o con Esquerra Republicana de Cataluña. Algo muy, muy parecido. Son partidos netamente socialistas, en algunos casos con querencias comunistoides. Un liberal no se le ha perdido nada allí, o le costaría muchísimo encontrar una coincidencia. Podría suceder que dijésemos lo que queremos es que todo se vaya a la mierda y esto se acabe cuanto antes. Entonces, precisamente por eso voy a votar a Podemos. Bien, una posibilidad. En este caso, seríamos un contrarian. Vamos a votar al que no queremos que gane para que gane precisamente y esto ya reviente de una puñetera vez y ahí podamos reconstruirlo luego desde cero. Es una opción, pero no entraría dentro de esto. En este caso es votar al que nos gusta o nos gusta algo, no al que directamente no nos gusta nada. Lo mismo pasaría, creo yo, con el Partido Socialista, al menos con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, que está muy podemizado. El Partido Socialista, con la idea de que no se le escapasen más votos hacia Podemos, pues ha ido puliendo su programa electoral hasta hacerlo en algunos puntos indistinguible del de Pablo Iglesias. Esa es la realidad, ha ido izquierdizándose, asumiendo además, por otro lado, que la parte templada de su electorado se le había quedado Ciudadanos. Ciudadanos me ha birlado 1 millón de votos y ese 1 millón de votos no lo voy a recuperar porque Ciudadanos sigue centrado. Bien, eliminando estos 3 partidos, nos quedarían, por un lado, tendríamos a Convergencia en Cataluña y al PNV en el País Vasco. Serían las 2 opciones. Claro, esto tendría su problema. No estoy diciendo ni que Convergencia ni que el PNV sean propiamente liberales, pero por la eliminación que hemos hecho antes, nos quedarían estos 2 partidos. Bien, ambos se presentan solo en 2 comunidades autónomas, uno en Cataluña y el otro en el País Vasco. Eso ya es una pega. Si estáis allí, pues bien, correcto, es una posibilidad. Y además tienen un hándicap o un inconveniente extra, y es que hay que ser nacionalista para votarles. Es decir, entraría ese factor añadido, y es que para votar a Convergencia y Unión, y más en la situación en la que está ahora, que está echado al monte, ya sabéis, con lo de la independencia y tal, pues tienes que ser abiertamente independentista. Si eres barcelonés, liberal, pero el tema de la independencia de Cataluña pues no te pone demasiado, pues la verdad vas a tenerte que bajar al siguiente punto. Vas a tener que buscar otro partido que no sea, porque lo hace inhábil votar a Convergencia. Simple, sencillo. Así que tendríamos que bajar al siguiente escalón, que sería el Partido Popular. El Partido Popular vendría a ser la versión nacional de estos 2 que hemos visto ahora, o Convergencia y PNV son la versión regional del Partido Popular. Son las derechas regionales que se fomentaron en la transición, que las fomentó la propia Alianza Popular y las fomentó el propio Fraga,
pues no sé muy bien con qué idea, pero al final se terminaron convirtiendo en auténticas pesadillas para su propio partido y en general para el sistema político español, que hoy ya no tienen tanta importancia, pero tanta importancia parlamentaria, quiero decir. Ya no deciden, pero en su momento decidieron y decidieron mucho. Convergencia no sé si llegó a tener 13 o 14 escaños en el Congreso de los Diputados en sus buenos tiempos. Al PP en tiempos le votaban muchos liberales. Era un voto tradicional de los liberales, más liberales de la cabeza a los pies. Te decían, no, mira, evidentemente no es un partido liberal del todo, es un partido esencialmente conservador, pero sí lleva algo en el programa, sí hay liberales dentro, o gente afín, o que yo entiendo que es afín. Entonces era la opción, yo creo que la favorita. Durante muchos años no había otra cosa tampoco, ya sabéis, del centro a la extrema derecha el PP lo ocupaba todo ese espacio político. Hasta hace muy poquito ha sido así. Entonces, bueno, pues cabía todo el mundo. Rajoy, de hecho, se permitió en tiempos de echar a los liberales del Partido Popular. Pues que monten el Partido Liberal. Claro que ahora no solo es que ya hay otro partido al que se puede votar de manera útil, sino que, aunque no lo hubiese, muchos liberales directamente son reacios a votarles. Especialmente tras la montorada, la sorallada y la rajollada. Muchos directantes que no pueden físicamente, se lo impide, le entran náuseas cuando ve la papeleta del Partido Popular y se acuerda de todas las puñaladas que han ido recibiendo los liberales a lo largo de estos últimos 4 años. No quieren saber nada de él. Dicen, vale, directamente, gran parte o una parte de la abstención que se dio especialmente en las 2 últimas elecciones, las municipales de 2015 y después las generales, venía de liberales desencantados. Que dijeron, bueno, pues, estoy hasta las pelotas, estos no me gustan y tal, casi prefiero quedarme en mi casa. Lo digo porque es algo que he hablado con mucha gente. Conozco muchos liberales, como os podéis imaginar, a estas alturas. Te decían, no, mira, yo voté al PP siempre, o votaba tal, o votaba a Esperanza Aguirre, pero ahora ya ves tú cómo está la cosa, entonces casi prefiero... ¿No vas a votar a Ciudadanos? No, a esos tampoco no me gustan. Bueno, o es lo mismo, es más de lo mismo, pero con una cara nueva. Y son más jóvenes. El resto es todo igual. Así, esta misma frase me la dijeron en bastantes ocasiones hace 6 meses. Si una parte de esa abstención, de esos 3,5 millones de votantes que a Rajoy se le quedaron en su casa en el mes de diciembre, una parte, no sé, no puedo cuantificar cuántos, pues no lo sé, creo que no lo sabe ni el CIS, son liberales o se definirían como liberales o algo parecido a liberales. Así que, si queréis voto útil, es decir, que se convierta en escaños, en muchos escaños, os vais a tener que tapar la nariz. No os va a quedar otro. Vais a tener que votar al PP. Si vuestro driver principal es la utilidad del voto, tenéis que ir a votar al PP. Así os lo digo. No quedará más. Yo, sinceramente, así, yo no podría, pero entiendo que haya, bueno, pues yo, mira, me tapo la nariz con 3 pares de pinzas y sin mirar a la urna echo el voto por el Partido Popular, pero siempre será mejor que cualquier otro o que venga Podemos y entonces la líe. Entonces ahí sería voto del miedo en todo caso, pero en este caso estaría claro. Nada más. Si vuestra prioridad número 1 es la utilidad, es que sea útil. Por último, tendríamos Ciudadanos. Ciudadanos sería algo parecido como al voto útil aseado y limpito. Pues bueno, sí, van a convertir en escaños, no tantos, porque van a quedar cuartos y van a sufrir un castigo por parte del sistema electoral, pero sí van a sacar escaños, entre 35 o 40 escaños, pues se llevarán, calculo yo. Pues ese voto que emitas, ese voto que eches en la urna, se transformará en un diputado. No son propiamente liberales, como os dije hace un momento, pero tampoco abiertamente antiliberales. Y no tienen pasado. Tienen algo de pasado en Cataluña, pero no es un pasado del que haya que avergonzarse, la verdad. Ciudadanos no tiene ni historias raras de corrupción, ni se le conocen pues muchas locuras. También es verdad que tiene poca historia, tampoco ha tenido nunca mucho poder, eso es cierto. No podemos decir que hayan gobernado aquí y allá, entonces ya sabéis que los políticos son cojonudos hasta que gobiernan. Entonces, esa sería una opción. Muchos liberales, de hecho, se han pasado a Ciudadanos o les votan con convencimiento. No me parece mal. Si lo que buscas es el voto útil, es decir, has decidido no abstenerte porque quieres participar de esto, no quieres meter el chorizo, la loncha de chorizo dentro del sobre, crees que el voto de principios o el voto romántico al final es como no votar, es ir a tirar el voto y estas declaraciones de intenciones no te interesan, y lo que buscas es un voto útil
pero te has dejado los 3 pares de pinzas en casa o directamente no los quieres sacar, en este caso tu voto tendría que ir para Ciudadanos. No hay mucho más donde buscar. Cabría la posibilidad que fueses catalán o vasco nacionalista. En ese caso tendrías una segunda opción, que sería votar a Convergencia o al PNV. Pero si no lo eres, ni vasco ni catalán, pues no te va las posibilidades, lo que nos están dando las encuestas y los mismos resultados del mes de diciembre son estos. Es decir, Ciudadanos sería la única opción factible y razonablemente aseada. Preguntas y respuestas. La sección de la contracrónica en la que el oyente pregunta y el hablante responde. La contracrónica del otro día sobre los funcionarios, que ha venido complementada con un artículo, una columna semanal en Voz Populi hoy, por si queréis ir a verla, ha levantado algo de polémica como no podía ser de otra manera. Siempre que se toca este tema se arma la de San Quintín. Procuré, tanto el otro día como en Voz Populi, he procurado ser educado. Simplemente yo contra los funcionarios en persona no tengo absolutamente nada y tengo de hecho amigos que lo son, algunos desde hace un montón de años, sino contra el sistema como está concebido. Pues me pregunta Manuel Jesús Fernández Mengíbar que si yo fuese funcionario pensaría lo mismo que pienso. Pues sí lo pensaría, simplemente, porque lo que os contaba el otro día es emplear simplemente la razón y el sentido común. Son muchos, la cantidad de dinero es limitado y llega un momento en el que no hay para todos. Y al final tienes que dedicar figuras impositivas enteras a financiar esto. Es más, voy más lejos, Manuel. Si yo fuese funcionario, sería el primero en denunciarlo, porque vería en riesgo mi salario. Diría, bueno, si seguís metiendo aquí gente y el Estado cada vez recauda menos, es que al final vamos a tener un problema nosotros, voy a tener un problema yo. Yo creo que esto deberían verlo, lo que yo explicaba el otro día en la contracrónica, que he vuelto a explicar hoy en Voz Populi, dándole otro enfoque, a los primeros que deberían preocupar. Es a los propios funcionarios, no es a los que estamos fuera. Es que cuando decidan meter la tijera, pues de una manera u otra terminarán allí. La tijera terminará allí. Es un sistema que se puede mantener mientras no sean una cantidad desorbitada de gente. Aunque ya son muchos, la cosa se pone cuesta arriba y el sistema se desequilibra. Bien, Javier García Valle me pregunta por qué no traigo a Santi Abascal. Pues yo estaría encantado de traer a Santi aquí, pues que cazar a Santi es poco menos que imposible, está todo el día avanzando de aquí para allá. Así que podría pedírselo, pero ya sé lo que me va a decir. Pues no porque estoy en Alicante, no porque estoy en Valencia, no porque estoy en Santander, no porque estoy en Almería, no porque estoy en Palma. Es decir, me va a decir que va a estar en plena campaña electoral. Esto ya es mucho más difícil echar el lazo a cualquier candidato. Y digo, estoy hablando de candidatos de partidos pequeños, no os quiero contar los de mayores. Yo recibo diariamente en el correo las agendas de los candidatos de los principales partidos, porque me llega de muchos años de que los partidos tienen mi dirección de correo, y algunas son de infarto. Las de Pedro Sánchez, Rivera, el propio Rajoy, el propio Pablo Iglesias, dices, Dios bendito, si yo tuviese que hacer eso, me tendrían que recoger con palillos. Unas jornadas de cruzarse España de punta a punta. Caray, por eso necesitan aviones y cosas por el estilo. Santi no llega a tener, o no creo, porque a mí no me llega la agenda de Vox, pero no llega a tener una cosa tan grande, pero sí se mueve muchísimo. Además es muy activo, y luego Vox es un partido de implantación nacional que está por todo el país, y ahora en la campaña, si no visita ahora sus delegaciones provinciales y regionales, pues no sé cuándo lo va a hacer. Así que es poco probable que llegue aquí, aunque le escriba y se lo pida, porque no va a tener tiempo de atenderme. Ya sabéis, las elecciones son justo dentro de una semana. Me pregunta también Amaro Pargo de la Vega, me hace una afirmación. Me dice que ya veré, después de hacer esa contracrónica de funcionarios, que ya veré cuando vaya a Hacienda. Pues ya veré, ¿no? Voy a presentar la declaración de este año sin ningún problema. Yo no le debo ni un euro a Hacienda. Yo lo he dicho más de una ocasión, estoy en paz con Dios y con los hombres. No tengo ni una multa de tráfico sin pagar, entre otras cosas porque no tengo multas de tráfico. Yo tengo los 15 puntos del carnet, jamás me han quitado uno. Y cuando tengo que pagar algo lo pago. Yo la ley la cumplo. Otra cosa es que la ley me parezca mal y la critique. Pero, entre tanto, nunca me oiréis pedir desde aquí ni desde ningún otro sitio que la ley hay que violentarla. Y menos
en un sistema democrático como el que vivimos, que la ley se puede cambiar a través de otras vías. Entonces, la ley puede ser fatal, puede ser pésima, y la ley, nuestra obligación como ciudadanos libres es criticarla y es procurar que se cambie, y es mover todo lo que esté en nuestra mano para que se cambie. Pero la ley, mientras está, la ley es, la ley es sagrada, el imperio de la ley debe prevalecer siempre. Una de las cosas que me sientan mal de ciertos partidos es que hablan con una soltura, creo que más o menos sabéis cuáles, con una soltura pavorosa de incumplir la ley porque no les parece. No, mira, primero cúmplela, haz todo lo posible para que se cambie y ya está. Pero la ley está por encima de los hombres, en una palabra. Incluso leyes como las fiscales, que en muchos casos son, o en España son abiertamente confiscatorias, y no me oiréis más que críticas hacia ellas. Por último, Mario Martínez Torija me comenta que lo que hablaba el otro día de las empresas que tienden a tener una posición de dominio en ciertos mercados, hablaba de Samsung en los móviles, pues de Apple y tal, que no es lo mismo, que cambian, por supuesto que cambian, pero siempre tienden a ser pocos jugadores. Es decir, hace 15 años en los móviles pues que estaba Nokia, estaba Siemens y tal. Hoy no existe ninguna de las dos, por lo menos fabricando móviles. Y bueno, Nokia creo que no existe de ninguna manera, y hoy son otras. Y quizá dentro de 10 o de 15 años ya no esté Samsung, ya no esté LG y ya no esté Apple, porque se han dedicado a otras cosas o porque han quebrado. Pero habrá otras tres. Al final se tiende a concentrar en pocos jugadores. Lo de menos es el nombre de los jugadores, pero se tiende a concentrar las grandes industrias, los grandes sectores, en unos pocos jugadores dominantes. Es el sistema que cambian, eso sí, como cambian los millonarios. Simple. Los millonarios de hace 100 años, por lo menos en los países libres, no son los mismos que los de ahora. Pues bien, con estas 4 preguntas y estas 4 respuestas, que espero que hayan sido de la satisfacción de los que preguntaban, me despido de vosotros hasta mañana, que será domingo, y ya nos faltarán solo 7 días para el final de la campaña.